audio mejorado. ¿Por qué? Porque esta transmisión en vivo corre el riesgo de quedar con problemas de sonido, dada la mala señal que tengo. Pero al mismo tiempo estoy grabando esta clase, entonces luego subo la versión grabada que está con un audio óptimo. ¿Ok? Así que va a quedar esta versión en vivo solamente para aquellos que tengan acceso al link, pero quedará de manera pública el video posterior con el audio óptimo, para que aquellos que quieren escuchar el tema nuevamente. Así que pues en el nombre de nuestro Señor Jesús vamos a iniciar la lectura y los comentarios y análisis de esta segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 1. La salutación. Simón Pedro. Bueno, ustedes saben que Simón viene del hebreo Shimón. Pedro, ¿cierto?, es el nombre que le designó el Señor Jesús a Pedro. ¿Ok? O Cefas. Cuando ustedes lean Cefas, bueno, está hablando de Pedro, de nuestro gran amigo y hermano Pedro. Así que Simón Cefas o Simón Pedro. ¿Ok? Ok, la piedrita. Simón es el nombre de Pedro, pero es más conocido como Pedro o Cefas, porque fue Jesús el que le dijo Pedro. Pero fíjense en algo. Simón Pedro, coma, y dice dos cosas maravillosas, dos cosas que deberían a nosotros también identificarnos. Claro, cuando dice apóstol, bueno, no necesariamente somos de la misma, tenemos la misma experiencia, ¿verdad? O cala sobre nosotros todo el peso que tiene esa palabra apóstol. Pero somos apóstoles desde el punto de vista de la definición etimológica de la palabra, ¿no es cierto? Un enviado. ¿Ok? Así que Pedro se identifica como siervo. Qué curioso es escuchar de Pedro, con todo el ímpetu y la impulsividad y la osadía que eran características de este apóstol, llamarse siervo. ¿Vale? Hoy en día es muy ligero llamarse siervo. Es gratuito llamar siervo a cualquiera que hace obra misionera o se dedica a la exposición bíblica o se pone a transmitir por redes sociales la palabra de Dios. Bueno, es fácil denominarlo como siervos. Pero ¿qué es un siervo? Bueno, sabemos que bíblicamente un siervo es un esclavo, ¿cierto? Desde el punto de vista espiritual, esclavo de Jesucristo. Es decir, que ha rendido su voluntad al amo, en este caso al Maestro Jesús. Ese es un siervo, aquel que no tiene voluntad propia, sino que se goza en realizar la voluntad de otro, es decir, de su amo, del Maestro Jesús. La pregunta que yo hago en esta hora es, ¿todos los siervos a quienes se les llama siervo son siervos? ¿De qué manera ligera usamos la palabra siervo, verdad? Cuando estudiamos bíblicamente y analizamos quiénes eran siervos en la Escritura, ¡wow!, quedamos chiquititos. Ni a los talones le llegamos a la verdadera experiencia de lo que significa ser un siervo o una sierva. Así que cuando nosotros leamos en la Escritura la palabra siervo, pues tenemos que considerarla con un sentido mucho más profundo del que livianamente lo usamos hoy. Un siervo o una sierva es aquel que ha comprendido la justificación por la fe. Ese es un siervo o una sierva.
Se dan cuenta que ya empezamos a depurar y que no todos los que son considerados siervos o siervas lo son. Cuando empezamos a comprender bíblicamente qué es un siervo, pues empiezan a salir de nuestra lista de siervos un montón. El siervo es aquel que comprende por experiencia la justificación por la fe, la justicia de Cristo, la experiencia de la victoria por la fe en la sangre de Jesucristo. Noten, no solamente el tema de la justificación por la fe dice relación con el perdón, con el arrepentimiento, con la confesión, que son aspectos que tienen que ver con los primeros pasos en la fe, la justificación, sino que la justificación tiene una dimensión práctica, tiene una dimensión experimental. Quien conoce por experiencia el mensaje de la justificación por la fe es aquel que vive de victoria en la sangre de Jesucristo. No de aquel que vive de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, sino que los siervos son aquellos que viven de victoria en victoria. Esos son los verdaderos siervos de nuestro Dios. Se están dando cuenta ahora que no cualquiera que se llama siervo va a participar del Pentecostés final, más conocido como el fuerte pregón. Simón Pedro, siervo, y no solamente siervo, sino que apóstol, ¿ok? De apostolos, enviado de Jesucristo. Él no se manda solo, él no se debe a la sinagoga, él no se debe al Sanedrín, él no se debe ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los celotes, ni a los sicarios. Él se debe a Jesucristo. Él se debe a una persona. Él se debe al Cordero. ¿Se dan cuenta que los verdaderos siervos son enviados no de la iglesia, no de la institución? Los verdaderos siervos son enviados de Jesucristo, obedecen al llamado que le ha hecho Jesucristo mismo. Yo te hago una pregunta ahora a ti, que me estás escuchando. ¿Has sido llamado por Jesucristo o fuiste llamado por la iglesia o por un ministro? Porque el ministro te puede fallar, la iglesia te puede fallar, la institución te puede fallar. Hablando de la institución religiosa. Y muchos nos desanimamos cuando nos decepcionó la institución religiosa y perdimos la fe. Porque no entendíamos, o en este caso quien habla no entendía esto que después comprendí. Cuando un siervo o una sierva es llamada o llamado por Jesucristo, no le afecta en términos generales a su fe, a su experiencia de fe, las decepciones humanas, institucionales o personales. Su fe está sólidamente arraigada en una persona que es Jesús, el Cordero. Pero a muchos nos ha pasado que no entendíamos esto y fijábamos nuestra confianza en el hermano, en el ministro, en la institución religiosa. Y cuando se cae el hermano, se cae el ministro, se cae la institución religiosa, nos caemos nosotros. Pero aquellos que están arraigados en la roca, aquellos que están arraigados en la principal piedra del ángulo, pueden derrumbarse los cielos y no caeremos.
Por eso que los siervos y las siervas de este tiempo del fin tienen su experiencia espiritual fundada en una persona. Ellos se deben o nos debemos a una persona que se llama Jesucristo. Y eso lo tenía claro Pedro. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y se dirige a los que han alcanzado, por favor noten, porque los torpes del tercer ángel creen que el mensaje de los tres ángeles solamente está en Apocalipsis 14. ¿Y por qué dicen eso los torpes y mediocres del tercer ángel? Dicen eso porque no entienden la justificación por la fe. No la viven ni la saben explicar. Las tres ni. Eso le llamo yo las tres ni. Ni lo conocen, ni lo viven, ni lo saben enseñar. Las tres ni de los parlanchines del tercer ángel. Entonces, no salen de Apocalipsis 14 y creen que el mensaje del tercer ángel solamente tiene que ver con la hora del juicio, y se van y se remiten a la historia y solamente se van a 1844 y a la experiencia milerita, porque en su manera superficial de entender el mensaje de los tres ángeles solamente creen que tiene que ver con eso, con la hora del juicio, la experiencia del movimiento del advenimiento, el movimiento milerita, el chasco. Los torpes del tercer ángel creen que el mensaje de los tres ángeles solamente tiene que ver con doctrina, que solamente tiene que ver con la doctrina del santuario, el desarrollo histórico de la luz. Y ahí están las sectas llamadas historicistas. Yo no estoy en contra del método historicista, pero hay sectas destructivas, mal llamadas de sostén propio, que se autodenominan historicistas, y esas sectas caen en estos grupúsculos tóxicos que entienden el mensaje del tercer ángel de manera superficial, creyendo que solamente es la hora del juicio, que es doctrina del santuario, que es la caída de Babilonia, y se van para atrás para la historia de Babilonia. Y yo no digo que eso sea malo, pero eso no es el mensaje del tercer ángel en su plenitud. Otros creen que solamente es hablar de la bestia, de la imagen, de la marca. Eso es una manera superficial de entender el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles está más allá de las fronteras de Apocalipsis 14. Esto yo lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero ser majadero con esto. ¿Vale? Entonces, al analizar la primera carta de Pedro, nos dimos cuenta que el mensaje del tercer ángel está desparramada en toda la primera carta de Pedro. Es decir, la justificación por la fe. Y cada versículo, cada texto tiene que ver, está enganchado con la justificación por la fe. El mensaje del tercer ángel a la vena. Y ahora, en esta segunda carta de Pedro, vamos a ver en cada versículo el mensaje del tercer ángel. Pero solamente los pueden ver quienes tienen entendimiento, quienes tienen sabiduría. Los torpes del tercer ángel no lo ven, porque ellos practican las tres ni. Ni lo entienden, ni lo viven, ni lo saben enseñar. Padecen del síndrome de las tres ni. Y esas son la mayoría. Incluidos los grandes y incluidos los chicos. Los perros grandes con muchos dólares y los perros chicos con canales de YouTube y que no saben lo que hablan. Ahí están las tres ni desplegadas. Y miles de personas seguidores de las tres ni. Pero en este canal chiquitito vamos a tirarnos profundo, porque vamos a descubrir o a redescubrir
en la segunda carta de nuestro hermano Pedro el mensaje de los 3 ángeles. Así que espero que se gocen en el Señor. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿A quiénes se dirige Pedro? ¿A quiénes se dirige Pedro? A los que habéis, pongan atención, mensaje del tercer ángel, a los que habéis alcanzado. Noten, cuando dice los que habéis alcanzado, inmediatamente acá está incluido la idea de que hay algunos que no han alcanzado. Acá dice los que habéis alcanzado. O sea, hay otros que no lo han alcanzado. A los que habéis alcanzado, noten, por la justicia de nuestro Dios. Aleluya. ¿Qué es la justicia de nuestro Dios? Y noten que dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro le dice a Jesucristo, Dios. Dios y Salvador Jesucristo. La justicia de Cristo. ¿No han leído esa famosa cita del Espíritu y Profecía que se encuentra ahí en Evento de los Últimos Días, en el capítulo El Fuerte Pregón, o El Gran Clamor, creo que se llama el capítulo de Evento de los Últimos Días? Hay una cita que dice ahí, me han escrito cartas, me han llegado cartas preguntándome si el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Y he respondido, es la justificación por la fe. Justificación, justicia, la vida justa de Cristo imputada o atribuida al pecador desvalido. Y recuerden esa otra cita famosa, que también se encuentra en el mismo capítulo de Evento de los Últimos Días, El Fuerte Clamor, cuando dice ella, muchos habían perdido de vista a Jesús, a su amor al garante, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es puesto en sus manos, en Jesús, y Él puede impartir riquísimos dones al desvalido agente humano. Esa es su gracia, que puede ser impartida, atribuida al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje del tercer ángel, la justicia de Cristo. Bueno, ¿qué dice acá? Segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. En el fondo, los que han alcanzado son los justificados. Esos son los que han alcanzado. ¿Y quiénes son los que han alcanzado? Los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, porque ellos han experimentado la justificación por la fe en el garante. Esos son los que habéis alcanzado. ¿Pero por qué medio? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa, porque la justicia es por la fe. Por eso que dice acá, habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, en el fondo, voy a parafrasear un poquitito, Pedro está diciendo, a ustedes dirijo mi carta, a aquellos que han experimentado la justificación también como yo la he experimentado, dice Pedro. Eso es lo que está diciendo ahí. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nuestra, es decir, los apóstoles. Y saluda Pedro, gracia y paz os sean multiplicadas
en el conocimiento. ¡Wow! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Gracia y paz sean multiplicadas. ¿En qué cosa? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es multiplicar el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús? ¿Qué es multiplicar el conocimiento de Dios? Bueno, cuando dice ahí el texto, sean multiplicados, lo que está diciendo, abunde en vosotros las gracias de Cristo. Es decir, las evidencias en vuestra vida de la presencia del Salvador. ¿Se dan cuenta? ¿Sabe por qué, Anita, no entienden? Yo te voy a decir por qué no entienden. Porque son de corazón corrupto. Por eso no entienden. Quien no entiende la justificación por la fe es porque tiene corazón corrupto. Cuando digo corazón, estoy hablando de la mente. ¿Por qué? Porque buscan otra cosa, tienen otros intereses, tienen otras ambiciones. Fama, reconocimiento, popularidad, riqueza. Y eso los corrompe. O están actuando de manera imprudente y necia, porque muchos de los torpes del tercer ángel, de los parlanchines, se han autollamado para ser siervos o centinelas. Dios no los ha llamado para ser centinelas, a otros no los ha llamado para ser expositores de la palabra, pero se hacen un canal de YouTube y se largan a hablar. Pero lo que hablan no satisface, porque no entienden. No se tiran, no entienden la profundidad, no entienden la sustancia del texto, del mensaje bíblico. No entienden la espiritualidad de la ley, entendida como la palabra. No entienden la espiritualidad de la ley. ¿Y qué quiere decir eso? Que no son espirituales, sino que son carnales, vendidos al pecado. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento. Bueno, eso de multiplicada ya lo dije, es abundancia en la gracia de Cristo. Es decir, que las virtudes desarrolladas por la gracia de Cristo en nuestra vida deben abundar y sobreabundar. ¿Vale? Eso es multiplique. Generar mucho fruto. Eso es multiplique. Eso es apostasía, exactamente, Anita. Por más que parlancheen con el tercer ángel, están en apostasía. No, quizás no desde el punto de vista doctrinal, porque pueden enseñar muy bien doctrina, pero su corazón no está en la verdad. Y eso es apostasía. Ese es otro concepto. Perdona que me salga del tema, porque a propósito de lo que me dice Anita acá en el chat de Facebook, cuando hablamos de apostasía, los torpes del tercer ángel, los parlanchines, ellos creen que ser apóstata tiene que ver con hablar falsa doctrina, tiene que ver con renunciar a la doctrina, tiene que ver con, no sé, leer libros que no son de nuestra fe. Para ellos eso es apostasía. Que yo lea un libro de un filósofo, eso es apostasía. O sea, así son de torpes, ¿verdad? Y eso es por la carencia intelectual que tiene la mayoría de los grupúsculos y sectas destructivas del sostén propio adventista. Porque son deficitarios mentalmente. Tienen ese problema. Son mediocres intelectuales, pero sí tienen mucha lengua. Entonces ellos todo lo analizan superficialmente. Cuando hablamos de apostasía, que alguien está en apostasía, no necesariamente lo está desde el punto de vista doctrinal, porque yo puedo enseñarles perfecta la doctrina, puedo enseñarles sana doctrina, pero eso no quiere decir que esa sana doctrina proviene de un sano corazón.
¿Se dan cuenta? Porque yo puedo enseñar sana doctrina, pero estoy enfermo de fornicación, estoy enfermo de resentimiento, tengo odio en mi corazón. Es un corazón corrupto. Y eso no eso también es apostasía. ¿Se dan cuenta que es más profundo la palabra apostasía de lo que superficialmente se cree? Por eso yo pongo énfasis en las tres ni. Por eso. ¿Vale? Porque no todos son llamados para predicar el mensaje de los tres ángeles. No todos. No todos. No basta con hacerse un nombre fantasía, un logo, un canal de YouTube, una página y decir la verdad presente, el tercer ángel, que fuerte pregón, que historicista y todos esos nombres rimbombantes que se ponen, ¿verdad? Que no está malo porque esos nombres son bonitos y representan el mensaje, pero ¿es real? ¿Se condice la realidad espiritual con el nombre de fantasía? Ok. Bueno, entonces, multiplicadas, estoy en 2 de Pedro 1:2. Eso de multiplicadas yo lo expliqué, ¿no es cierto? La verdad se graba firmemente en el entendimiento mediante la forma en que se presenta la verdad, dice él. Ok, pero acá dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento. ¿A qué tipo de conocimiento se refiere Pedro cuando dice que el conocimiento tiene que ser multiplicado? ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento es el que debería multiplicarse en nuestra experiencia espiritual? ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento? Bueno, es bueno conocer, es bueno la cultura, es bueno el saber, es bueno la educación, es bueno estar informado. Pero ¿qué tipo de conocimiento? La palabra conocimiento dice mucho más que el solamente conocer datos. El conocer significa también una experiencia. La palabra conocer implica una experiencia. ¿Ok? Si ustedes van a, sin perder 2 de Pedro, pero si ustedes van a ver si encuentro el texto. No es este. A ver. Hay un texto que dice, no sé si ustedes se acuerdan de ese texto, que dice, ¿se acuerdan ustedes de ese texto que dice que te conozcan a ti, al único Dios? No me acuerdo de ese texto. Aquí está. San Juan 17:3. San Juan 17:3. Vamos para allá, por favor. Por favor, si pueden, vayan para allá. San Juan 17:3. Busquen ahí. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, el mismo texto lo dice, conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo.
Y les dije que la palabra conocimiento tiene que ver con experiencia. La experiencia otorga sabiduría. En otras palabras, el conocimiento es un cúmulo de experiencias que nos hacen madurar, nos dan sabiduría, nos dan expertise, nos dan experiencia, etc. ¿Ok? Bueno, en San Juan capítulo 17, dijo en el versículo 1, San Juan capítulo 17, versículo 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Interesante, ¿eh? La búsqueda de Jesús era glorificar al Padre. Interesante que el mensaje de los tres ángeles también ya nos llama a nosotros glorificar a Dios, dar gloria a Dios. Interesante. Porque ese es el mensaje de Jesús. O sea, esencialmente Jesús predicaba el mensaje de los tres ángeles, que es dar gloria a Dios. Porque Jesús daba gloria al Padre, buscaba dar gloria al Padre. Y el mensaje del primer ángel dice, dad gloria a Dios. Estas cosas habló San Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Interesante que el mensaje del primer ángel también dice, la hora del juicio ha llegado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Interesante que también los hijos de Dios también serán glorificados. ¡Wow! ¿Cuándo seremos glorificados? ¿Cuándo? Cuando nuestro cuerpo carnal sea transformado. ¿Ah? En un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados, serán glorificados. De igual manera, los muertos en Cristo, cuando se levanten, se levantarán con cuerpos glorificados. ¿Por qué? Porque esa transformación o esa victoria glorifica a Dios. Porque es un testimonio de victoria. Los muertos en Cristo sellados que resuciten, con ese acto glorificarán a Dios. Darán gloria a Dios. De igual manera, los fieles vivos que vean la venida del Señor Jesús, sus cuerpos serán transformados. Eso glorifica a Dios. No solamente es glorificado el cuerpo, sino que eso glorifica a Dios. Anita me pregunta, ¿cómo damos gloria a Dios? Nosotros, muy sencillo, restaurando la imagen de Dios en nuestra vida. Así glorificamos a Dios, restaurando la imagen de Dios en nuestra vida. Eso es todo. O como dice Elena en el libro Evento de los Últimos Días, capítulo El Fuerte Clamor, ella dice, el mensaje del tercer ángel es un, a ver si lo encuentro, no lo tengo aquí ahora, ¿ves? Ahora me falta otro teléfono, ¿ves? Hay un texto ahí que dice, hay un subtítulo, Evento de los Últimos Días, capítulo El Fuerte Clamor. Hay un subtítulo que se llama El Corazón del Último Mensaje. Gloria a Dios que me sé de memoria ese libro. El Corazón del Último Mensaje, así se llama el subtítulo. El Corazón del Último Mensaje. Hay un párrafo ahí que viene después del párrafo de Waggoner y Jones y dice ahí algo así como el mensaje del tercer ángel es el reflejo de lo que la gracia de Cristo ha hecho en nuestra vida. Eso es.
¿Ok? Pero bueno, no me salgo más del tema. San Juan 17:1, estas cosas os habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, noten lo que dice, ¿eh? Oiga, yo a lo mejor ni avanzo al versículo 3, pero esto es profundo. Noten el versículo 2. A ver, acá me voy a dar cuenta de los que realmente conocen el mensaje del tercer ángel. San Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne. Está hablando de Jesús. O sea, en el fondo Jesús le está diciendo al Padre, como me has dado potestad sobre toda carne. Pregunta, ¿Dios ha prometido darnos poder también a nosotros en este tiempo del fin? ¿Sobre toda carne? El mismo poder que actuó, guardando las proporciones, el mismo poder que actuó en Jesús cuando estaba en esta tierra, ¿actuó en los apóstoles? Sí. ¿No prometió Jesús y recibiréis poder? ¿No dijo en Mateo 10, os doy potestad, que es poder o autoridad? Bueno, déjeme decir una cosa. Quienes participen del fuerte pregón actuará, o para usar una palabra bíblica, operará un poder bajo la dirección de la persona del Espíritu, bajo la dirección de la persona del Espíritu Santo, operará el mismo poder que actuó en Jesús para hacer maravillas. Así como Jesús obró maravillas porque el Padre le dio poder, de igual manera quienes participen en el fuerte pregón tendrán el mismo poder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que reciben ese poder glorifican al Padre, como lo hacía Jesús. Jesús ponía la mano sobre los leprosos y estos sanaban. Durante el fuerte pregón actuará el mismo poder. Y eso glorifica también a Dios. O sea, la experiencia terrenal de Jesús debe repetirse en las personas que participen en el fuerte pregón. Estas cosas habló San Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, aleluya. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan, conocimiento, que te conozcan a ti. Jesús está diciendo que esa es la vida eterna, que conozcan al Padre, que te conozcan a ti, dice Jesús. Ahora, nosotros debemos dar a conocer al Padre, pero no solamente hablando, sino que reflejando el carácter del Padre. ¿Qué cosa refleja el carácter del Padre? Los principios de su ley. Si vivimos los principios de la ley, nuestra vida será transformada por la fe en la sangre de Jesucristo, que nos ayuda.
a vencer y a obedecer. Y de esa manera se va restaurando la imagen de Dios en nuestro testimonio personal. Y nuestro testimonio personal o nuestra vida o nuestro carácter o nuestro ser reflejará al Padre, la imagen del Padre. Eso, restaurar la imagen del Padre en nuestra vida, la imagen de Dios en nuestra vida. Y eso es glorificar a Dios, dar gloria a Dios. Por lo tanto, el mensaje del primer ángel, cuando dice temed a Dios y dadle gloria, dad gloria quiere decir que estamos reflejando la imagen del Padre, la imagen del Hijo, la imagen de Dios. Eso es vivir el mensaje de los tres ángeles, reflejar la imagen de Dios. Y para poder reflejar la imagen de Dios, tengo que tener una experiencia íntima con Dios. En otras palabras, conocer a Dios por experiencia. Por eso que Jesús dice acá en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el conocimiento. Por eso que Pedro, y ahora nos vamos otra vez a Pedro, segunda de Pedro 1:2, segunda de Pedro 1:2, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Entendieron ahora lo que Pedro le está deseando a la iglesia? Y lo que viene en el versículo 3 es una cosa impresionante. No sé si dejarlo para mañana esto, porque si arranco con el 3 ya tengo que seguir. Porque lo que hace en el versículo 1 y el versículo 2 es enunciar deseos. Enuncia una esperanza que tiene Pedro para con la iglesia. Es decir, se dirige a los que han alcanzado la justicia, lo leímos ya, por la fe igualmente preciosa, y también nos aconseja y nos pide que gracia y paz os sean multiplicadas, el deseo que nos da, pero ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Y lo que hace del versículo 3 en adelante es desmenuzar a qué se refiere con el conocimiento, cómo se va desarrollando ese conocimiento. Los torpes del tercer ángel, cuando leen la palabra conocimiento, ¿sabes qué se imaginan? ¿Sí? Hagan la prueba y pregúntenle. A todos estos que andan ahí, que historicistas y todos esos que andan por ahí por redes sociales, pregúntenle a qué se refiere ahí cuando dice conocimiento. Entonces, ¿qué le van a responder estos limitados, estos deficitarios? ¿Qué le van a responder? ¡Ay, sí! Hay que entender toda la palabra, hay que estudiar. Para ellos conocimiento es estudiar, es leer. Eso es conocimiento para ellos. Dominar los textos, leerse todos los libros de espíritu y profecía, ¿no es cierto? Saber el último estornudo del Papa, ¿cierto? El cúmulo de datos, de conocimiento, de lectura, ¿no? Para ellos eso es dominar toda la información, para ellos hablar mucho por YouTube. Eso es conocimiento para ellos. Pero ya vimos que el conocimiento es otra cosa. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y lo que hace el versículo 3 para adelante es justamente, Pedro, es profundizar en ese conocimiento. ¿De qué se trata ese conocimiento? Vamos a dar una lectura solamente. Vamos a dejar para mañana el versículo del 3 para adelante. Solamente esta transmisión a modo de introducción a segunda de Pedro. Mañana retomamos segunda de Pedro 1 y comenzamos con el versículo 3 en adelante. ¿Por qué no quiero seguir? Porque no quiero cortar el tema.
Deberíamos avanzar hasta el versículo 15, imagínense. Y cada texto es un mundo. Imagínense que me acabo de tomar ya casi una hora solamente para el versículo 1 y 2. Pero vamos a dar una lectura completa, así como para rapidito, para tener una idea, hasta el versículo 15, para que vean, se den cuenta de lo que les estoy hablando. Pedro se explaya en esto del conocimiento de Dios. Y noten que el subtítulo, o el título que tiene este versículo 3, en la versión Reina Valera 1960, dice: partícipes de la naturaleza divina. ¡Aleluya! ¡Wow! Pregunta. Vamos a filosofar un poquito, en el buen sentido de la palabra. Eso es lo otro, ¿eh? Los torpes tercer ángel. Usted les dice, hay que filosofar, filosofemos. Ellos se imaginan inmediatamente a los filósofos del mundo. Filosofar es una actitud, es amor a la sabiduría, filosofar. Vamos a filosofar, vamos a reflexionar, vamos a pensar, ¿cierto? Vamos a usar las facultades mentales en la reflexión y en la meditación bíblica. Eso es filosofar, preguntarnos, analizar. Vamos a filosofar sobre algo. Jesús, nuestro Señor Jesús, con esto voy terminando ya, porque voy a leer estos textos después. El Señor Jesús tenía naturaleza divina. ¿Cuántas naturalezas tenía Jesús? ¿Cuál naturaleza tenía Jesús cuando estuvo acá en la tierra? Bueno, déjeme decirle, entre paréntesis, que hay una tremenda controversia con eso, ¿verdad? Pero bueno, en resumidas cuentas, la creencia bíblica correcta, sana, es de que el Señor Jesús tenía naturaleza dual. Es decir, tenía naturaleza humana, pero también naturaleza divina. ¿Ok? Ok. Y en virtud de esa naturaleza divina, el Señor Jesús ejercía potestad y poder sobre los espíritus inmundos, sobre la enfermedad, sobre la vida y la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, actuaba en él un poder sobrehumano, ¿vale? Sobrenatural, ¿vale? Pregunta: ¿actuó ese mismo poder sobrenatural sobre los discípulos? ¿Sanaron enfermos? Sí. ¿Resucitaron muertos? Sí. ¿En virtud de qué? Interesante el título. Partícipes de la naturaleza divina. ¿Podemos nosotros participar de la naturaleza divina? ¿Puede actuar en nosotros ese mismo poder divino en nosotros? Comencemos a leer el versículo 3 entonces. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, el diario vivir y a la piedad, está haciendo referencia cuando dice acá, ya estoy explicando ya otra vez todo. Como buen profe lo explico todo. Vamos a leer solamente, pero es que es inevitable ponerme a explicar todo. Como todas las cosas, estoy en 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, noten, nos ha sido dado, dice Pedro, o sea, se nos puede dar, por su divino poder, no de nosotros, sino del poder de lo alto, mediante, otra vez, ¿qué dice ahí? Mediante el conocimiento. Bueno, pero ya entendimos qué es conocimiento, ya lo explicamos ya. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y no solamente dice
que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué cosas se nos ha sido dada? Primero nos dice por medio de qué, pero nos dice qué cosa ha sido dada. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y otra vez por medio de las cuales nos ha dado preciosas, ahí está lo que se nos ha dado, preciosas y grandísimas promesas. Cuando el Señor Jesús le dijo a los apóstoles allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder, recibiréis, todavía no, recibiréis. Eso es una promesa. ¿Cuándo se cumplió la promesa? En Pentecostés. Bueno, Pedro dice acá en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, en relación con la vida piadosa, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, es decir, mediante la experiencia con el único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas otra vez, ¿qué cosas? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, es decir, por esas grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! ¿Puede nuestro ser, nuestro carácter transformarse a tal manera que seamos partícipes de la naturaleza divina? ¡Wow! ¿Cómo se hace esto? Bueno, sabemos que creyendo, porque es por la fe, ¿verdad? Pero de manera práctica, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se participa de la naturaleza divina? De manera práctica. El texto lo dice. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido es fuga, de la corrupción que hay en el mundo. ¿Cómo participamos, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina? Escogiendo la piedad. Por eso que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad y a la piedad, ese tipo de vida, ese estilo de vida piadoso, y el estilo de vida piadoso es aquel que es contrario a la corrupción que hay en el mundo. Es decir, el resultado espiritual y natural y obvio, lógico y esperado de huir de la corrupción que hay en el mundo es participar de la naturaleza divina, porque estamos en una atmósfera celestial. ¿O no se acuerdan las citas esas del Espíritu y Profecía en el libro Evento de los Últimos Días, cuando habla de Enoc? Busquen ahí en el libro Evento de los Últimos Días, donde habla de Enoc, cuando dice, a ver, para que vean que soy babilónico, miren que soy babilónico, como cito el Espíritu de Profecía, el babilónico como cita el Espíritu de Profecía. ¿Ok? Bueno, justamente ahí habla de Enoc y dice una cosa impresionante. Este es un ejemplo de participar de la naturaleza divina. Yo les voy a mostrar dónde sale eso. Libro Evento de los Últimos Días, en el capítulo, si no me equivoco, a ver, déjame que lo busco, lo encuentro inmediatamente por acá. ¿Saben ustedes cuántas veces yo me he leído el libro de Eventos de los Últimos Días? O sea,
El libro Evento del Último Día no lo he leído, lo he estudiado. Y podría decir que casi me lo sé de memoria, casi. En el capítulo 5 del libro Evento de los Últimos Días, capítulo 5 del libro Evento de los Últimos Días, que se titula La vida devocional del remanente, así se titula, Evento de los Últimos Días. Hay un subtítulo que dice el ejemplo de Enoc, dice. El ejemplo de Enoc. Vamos a leer ahora, y con esto voy a cerrar, ya definitivamente. Esta cita lo que hace es describirnos a un tipo de sellado, a un tipo de 144.000. ¿Ustedes quieren saber cómo viven los 144.000? ¿Cuál es la experiencia de piedad de los 144.000? Este párrafo lo describe. Lo que voy a leer ahora es la experiencia práctica de uno que huyó de la corrupción que hay en el mundo y por ende fue partícipe de la naturaleza divina. Si no, por algo le pasó lo que le pasó a Enoc. Veamos. Enoc caminó con Dios por 300 años antes de su traslación al cielo. Y el estado del mundo no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano de lo que es ahora. Era tan corrupto como el que es ahora. ¿Y cómo caminó Enoc? Educó su mente y su corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Y cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. Eso es caminar con Dios. No soltarse de la vid. Vivir como un pámpano. Sigamos leyendo. ¿Cómo Enoc huyó de la corrupción que hay en el mundo? Y por ende, como resultado, fue participante de la naturaleza divina. ¿Y qué le sucedió a Enoc? Dios se lo llevó. ¿No sucederá lo mismo en la segunda venida de Cristo? Aquellos que han huido de la corrupción que hay en el mundo y han sido partícipes en esta tierra de la naturaleza divina, también serán arrebatados, igual que Enoc. Así como Enoc no vio la muerte, también habrán 144.000 que no verán muerte y también serán llevados igual como Enoc. Porque los 144.000 han tenido la misma vida y experiencia de Enoc. Enoc rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios. Continuamente mantuvo al Señor delante de sí. Su oración era: enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Así se mantuvo constantemente eligiendo, haciendo uso de su voluntad. Así se mantuvo constantemente eligiendo su camino y su curso de acción en armonía con los mandamientos de Dios. Y tenía perfecta seguridad y confianza. ¿Escuchaste, César? Confianza en que su Padre Celestial lo ayudaría. No tenía un pensamiento ni una voluntad propia, Enoc. Por eso que Pedro dice: Simón Pedro, siervo. Igual que Enoc.
no tenía un pensamiento ni una voluntad propia. Todo estaba sumergido en la voluntad de su padre. Enoc también era un esclavo, un siervo, igual que Pedro, igual que los 144.000. Sigamos leyendo. Enoc fue un representante de aquellos que estarán sobre la tierra cuando Cristo venga, que serán trasladados al cielo sin ver muerte. En otras palabras, Enoc es un tipo de un 144.000. Y a contrario censo, los 144.000 viven la vida de Enoc. Los 144.000 son como Enoc. Más sencillo todavía. Enoc vivía por experiencia el mensaje de los 3 ángeles. Los 144.000 no sufren del síndrome del ni. ¿Okay? Los 144.000 no padecen el síndrome ni. Ni lo entienden, ni lo viven, ni lo saben enseñar. Enoc experimentaba día a día el mensaje de los 3 ángeles. Enoc, última cita, Enoc tuvo tentaciones así como nosotros. Claro que sí, claro que sí. Hace unos días conversaba con César sobre un problema que hubo, ¿no es cierto? Y yo lo animaba mucho a César, le decía: César, aprendamos de los errores. Aprendamos de los errores. Hay tentaciones, y tentaciones no solamente tienen que ver con cometer un pecado conocido, sino que tentación tiene que ver con, a veces, un defecto de carácter. Nos traiciona el temperamento, como a muchos nos ha traicionado el temperamento. A veces no medimos la lengua, hablamos más de lo debido, a veces ofendemos a una persona, no con mala intención, pero lo hacemos porque somos imprudentes, etcétera, etcétera. Esas también son tentaciones, el tentarse a hacer o decir o pensar más de lo que debemos. También es una tentación. La tentación a la venganza, al desquite, es una tentación. El devolver mal por mal es una tentación. El querer pagarle de igual manera como me hicieron a mí es una tentación. La tentación es toda sugerencia a actuar de manera contraria a la voluntad de Dios. Pero no desesperemos, porque aún siervos como Enoc, que fue partícipe de la naturaleza divina y fue trasladado al cielo, también tenía tentaciones. Lean por favor ustedes, acá el babilónico les va a recomendar un texto herético, porque como yo me licencié en una universidad protestante, entonces soy babilónico. Yo les voy a recomendar que lean del libro Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas. Hay un capítulo, si no me equivoco, si mal no recuerdo, hay un capítulo dedicado a Enoc. Lean ese capítulo dedicado a Enoc, es maravilloso. A ver, déjenme confirmar ahora mismo. Vamos a confirmar ahora mismo. A ver. Patriarcas y Profetas. Palabra vía gran maestro. Acá está. Efectivamente, el capítulo 6 del libro Patriarcas y Profetas, capítulo 6 del libro Patriarcas y Profetas,
Hay un capítulo, perdón, el capítulo 6 dice Set y Enoc. Ahí habla de Enoc. Lean ese capítulo porque da más detalles sobre Enoc. Ustedes quieren saber cómo vivía o cómo es un 144.000. Lean sobre Enoc. Hay un libro que se llama La historia de la redención. Se llama La historia de la redención. Lean ese libro también. Hay un capítulo que es el capítulo 7 del libro Historia de la Redención, capítulo 7. También hay un capítulo hoy que se llama Set y Enoc, ¿ya? Donde aporta más detalles de lo que está en Patriarcas y Profetas. ¿Ok? Ok. Volvemos entonces a eventos para terminar de leerles sobre Enoc. ¿Ok? Ok. Sobre Enoc. Dice así entonces. Enoc, con esto termino, ahora sí que termino. Enoc tuvo tentaciones así como nosotros. Estuvo rodeado por una sociedad que no fue más amiga de la justicia que la que nos rodea a nosotros. La atmósfera que respiraba Enoc estaba contaminada de pecado y corrupción, lo mismo que la nuestra. Sin embargo, vivió. Cuando dice vivió, pongan atención a esto que lo voy a decir porque se van a caer de la silla. Cuando dice acá que Enoc, a pesar de toda la corrupción que había, similar a la nuestra, dice que, sin embargo, Enoc vivió. Cuando dice ella que Enoc vivió, es lo mismo que decir que Enoc cantaba un cántico que solo él podía cantar. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque es el cántico de su experiencia. ¿Notaron? Por eso que Enoc fue trasladado al cielo. Fue partícipe de la naturaleza divina. Porque él tenía una experiencia en el mensaje de los 3 ángeles. Y esa experiencia es un cántico. Es un cántico que solamente él puede cantar porque es el cántico de su experiencia, que no es la misma de Anita, ni de Miriam, ni de César, ni de Mónica. Ustedes no pueden cantar mi cántico porque yo tengo mi propio cántico, mi cántico de mi experiencia. Bueno, Enoc tenía su propia experiencia. Por eso dice vivió. El vivir es tu experiencia de vida en la piedad. Sin embargo, vivió una vida de santidad. No se dejó contaminar por los pecados prevalecientes, es decir, que dominaban, que estaban de moda, que todos cedían. Los pecados prevalecientes de la época en que vivió. De la misma manera podemos nosotros permanecer puros e incorruptos. ¿Se dan cuenta? De la misma manera podemos nosotros vivir puros e incorruptos, es decir, sin corrupción. Por eso que el apóstol Pedro dice en el versículo 4, segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina.
En otras palabras, vivir como Enoc o cantar un cántico nuevo. Es lo mismo. ¿Cómo? Como Enoc, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a dejarlo hasta acá, porque de ahí el apóstol Pedro comienza a enumerar varias virtudes, varias frutos. ¿Te acuerdas que él habló de sean multiplicadas? Bueno, él empieza a hablar qué cosa hay que multiplicar. Ahí dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Nombra varias cositas, por eso que él al principio dice, como todas las cosas que, gracia y paz os sean multiplicadas. Multiplicadas. Son muchos frutos que tenemos que dar por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente que va a generar frutos en nosotros. Es la vid que hace que el pámpano tenga mucho fruto. Versículo 8. Segunda de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿notaron? Multiplicado, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Cuanto al conocimiento, otra vez, interesante, la palabra conocer, conocimiento, es fundamental de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta. Ahora entienden por qué yo hablo de los torpes del tercer ángel, de los parlanchines del tercer ángel. Ahora están entendiendo por qué yo me expreso así. Porque Pedro habla de aquellos que tienen conocimiento y aquellos que tienen la vista corta. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego. Es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que tiene la vista corta y es ciego porque es corrupto, es lo que me preguntaba Anita. Claro. Porque son corruptos. Pero el que tiene la... segunda de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, de mi muerte, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Miren qué lindo. Miren qué lindo. Los torpes del tercer ángel, los parlanchines y todas estas setas destructivas del sostén propio, en vez de estar hablando tonteras, tienen que estar profundizando en esto, repasando las palabras de Pedro. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá, ¿sí? Me está llamando mi hija, parece ahí. Vamos a orar, ¿sí?
Gracias, Anita, por tus palabras, me animan, muchas gracias. Vamos a orar entonces para dar gracias al Señor por esta oportunidad. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche maravillosa porque hemos profundizado un poquito sobre la segunda carta del apóstol Pedro. Gracias porque hemos aprendido a ver y reconocer el mensaje de los tres ángeles en la carta de Pedro. Ayúdanos a guardar estas cositas en nuestro corazón, a reflexionar en ellas y a vivirlas. Ayúdanos a mirar las cosas con mayor profundidad, con una visión espiritual. Padre, concédenos la presencia del Espíritu Santo para que éste nos acompañe todos los días hasta el fin. Quiero orar de manera especial por mi amiga, mi hermana Mónica, por César, por Anita, por Miriancita, por Francisco, por tantos hermanos que van a ver este tema y escucharlo. Bendice su vida, fortalécelos y permite que ellos también puedan crecer en conocimiento de nuestro gran Dios y de su Hijo Jesucristo. Padre, gracias por esta oportunidad y gracias por darme el privilegio y el honor de poder comentar y explicar tu palabra. Gracias por los dones que tú repartes a tu iglesia y ayúdanos a usarlo de la mejor manera a fin de edificar a la iglesia. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a aquellos que me están apoyando económicamente y que hacen posible poder solventar el alquiler y la señal de internet. Estoy a 9 días de que se venza mi alquiler y estoy juntando pesito a pesito nuevamente para poder pagar eso. Así que les agradezco. Todo granito de arena es mi salario, ¿ok? Ese granito de arena es mi salario. Así que les agradezco mucho su apoyo. Que Dios les bendiga a todos y estoy disponible por Telegram.